Grande, Señor, es tu fidelidad. Tú me perdonas, me impartes el gozo tierno, me guías por sendas de paz. Eres mi fuerza, mi fe y mi reposo. Y por los siglos mi Padre serás. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad. Cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande, Señor, es tu fidelidad. Señor, grande, Señor, grande, Señor, es tu fidelidad. Buen día, queridos amigos y hermanos. Que nuestro Dios, una vez más, su preciosa mano sea sobre cada uno de ustedes a lo largo de todo este día y bendiga ricamente la obra de sus manos. La fidelidad de Dios nos lleva a seguir descubriendo cada día acerca de su fidelidad. Y ese es nuestro tema ahora. El descubrir, el ver de una manera diferente esa preciosa fidelidad de la cual somos receptores y somos testigos de esa fidelidad de Dios. El simple hecho de ver un pan sobre su mesa diariamente, el simple hecho de abrir sus ojos cada mañana y reconocer que usted sigue vivo, ya recibe usted el mensaje de la fidelidad de Dios. Ya lo recibe usted de primera instancia. La fidelidad de Dios es verdadera y ha sido demostrada muchas veces. En las Sagradas Escrituras podemos ver que Dios es fiel y que su palabra es verdadera, dice el autor a los Hebreos. Dice que Dios no puede mentir ni tampoco puede romper una promesa incondicional que dice que cumplirá, porque no es hombre para mentir. Cada pacto que hace, Él mantiene su palabra firmemente en cumplimiento. Cada promesa o profecía se ha cumplido o se va a cumplir. Por toda la Biblia ciertamente encontramos testimonio tras testimonio de la gran fidelidad de Dios y todavía hoy la encontramos en los testimonios de muchas personas. Muchos de nosotros podíamos dar testimonio de cuán fiel es Dios, porque hemos comprobado esa fidelidad y seguimos comprobándola. De hecho, podemos encontrar historias de pactos entre Dios y su pueblo aproximadamente unas 277 veces en la Biblia. Deuteronomio capítulo 7, versículo 9, que hace un par de días leíamos hacia atrás, dice: «Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones». La fidelidad de Dios es así, es completamente evidente en su relación con su pueblo escogido. Nos referimos al pueblo judío. Dios hizo un pacto con Abraham, el padre de la fe, el patriarca de muchas naciones, y nunca ha rescindido lo que le prometió a él. Aunque el pueblo judío le haya dado las espaldas a Dios y haya sido dispersado por todo el mundo, Dios prometió que volverían a su tierra a la cual Dios les dio y que prometió a Abraham, Isaac, a Jacob y a todos los descendientes de ellos, según la profecía de Zacarías capítulo 8, versículos 7 y 8. Entre las promesas cumplidas de Dios encontramos que el pueblo de Israel volvería a ser una nación en la tierra que Él dice que les pertenece. Esta profecía hecha en el Antiguo Testamento fue cumplida
en mayo del año de 1948, donde fue declarada como una nación. Desde entonces el pueblo judío ha estado regresando a su hogar, ha estado regresando a su tierra, de su gran dispersión por todo el mundo. Tenemos muchos otros ejemplos de la fidelidad de Dios en las Escrituras. Sus pactos con otros pueden encontrarse en varias de las relaciones que Dios tuvo con personajes bíblicos conocidos para nosotros. Por ejemplo, con Noé, Dios salvó a Noé y a toda su familia, y con ellos empezó una nueva generación de humanos sobre esta tierra, según el registro que tenemos en Génesis capítulo 6. O con Ismael, ustedes recordarán, el primer hijo en realidad de Abraham, que no era el hijo de la promesa naturalmente, pero Dios igual salvó a Ismael y lo bendijo grandemente, según el registro de Génesis capítulo 17. A Moisés, Dios lo tomó y lo levantó para que él fuera el hombre que encabezara la salida hacia la libertad de la nación de Israel después de 400 años de esclavitud en Egipto, según el registro de Éxodo 19. A Jacob, Dios le reafirmó el pacto que hizo a sus padres y lo ratificó con él. Entonces, literalmente hay docenas de porciones bíblicas acerca de la fidelidad de Dios que nos mostrarían diversas facetas de la fidelidad de Dios. Sin embargo, escuche, ninguna puede ser más transformadora para nuestras vidas que aquella que declaran su perdón de nuestros pecados. Hay muchas profecías del Antiguo Testamento que prometen el advenimiento de un Mesías o de un Salvador. La promesa fiel de Dios fue cumplida en el Nuevo Testamento cuando envió a Jesús, su propio Hijo, a pagar por nuestros pecados, sin importar la cantidad de pecados que hayamos cometido los seres humanos, sin importar cuán malos éramos y seguimos siendo. Dios es fiel para perdonarnos y aceptarnos a través de Cristo Jesús, si nos arrepentimos de todos esos pecados cometidos. Dios envió a su Hijo, dicen los Evangelios, y por medio de este Hijo llamado Jesucristo tenemos vida eterna, dice el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, dice, que entregó a su único Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta es una gran noticia. Si usted le está escuchando y su corazón no le pertenece a Dios, quizás su corazón le pertenece a alguna religión, pero no le pertenece al Dios vivo, real, con el cual pueda tener una relación personal e íntima. Esta noticia es para usted. Entonces, después de recibir el testimonio de los evangelios en cuanto a la fidelidad de Dios, las cartas del apóstol Pablo remarcan esa fidelidad. Cristo murió para pagar nuestros pecados, dice el apóstol Pablo. Y él vuelve a recordar que Dios prometió limpiar nuestros pecados a través de su Hijo Jesucristo. Dios ordenó a su propio Hijo, el autor de la salvación eterna, al ser obediente al llamado suyo y al venir por su propia voluntad para ocupar nuestro lugar en la cruz y pagar el precio por el pecado. El pago por el pecado es la muerte, dicen las Escrituras. Y Jesucristo vino a hacer eso por nosotros. Dios es fiel. Dios es tan fiel que cualquiera que le busca lo puede encontrar. La fe es un regalo de Dios definitivamente, pero inclusive un regalo debe ser abierto para poder disfrutarlo. A medida que ponemos nosotros en práctica nuestra fe, comenzamos a darnos cuenta cada vez más de la fidelidad de Dios para con nosotros. Como dice el apóstol Pablo en su carta a los Corintios, 1 Corintios 1:9, que fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. O como remarca en esta primera carta a los Corintios en el capítulo 10, versículo 3, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Pero fiel es Dios que os afirmará y guardará del mal, dice el apóstol Pablo en su segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 3. Es decir, encontramos a través de las Escrituras, de todo el Nuevo Testamento, testimonio de la fidelidad de Dios.
Aún en nuestras caídas, si confesamos nuestros delitos y pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hasta en esos momentos se ve la fidelidad de Dios. Con total certeza podemos tener la confianza de que Dios nos perdonará. Escuche, por favor, porque Él es el único Dios verdadero. Él no puede mentir. No está en su naturaleza. Nuestro Dios es un Dios fiel y no existe ningún otro que pueda hacer todo lo que Él puede hacer, ha hecho y seguirá haciendo. Escúcheme, por favor. Todos hemos pecado. Merecemos el juicio de Dios. Dios el Padre envió a su único Hijo para cumplir ese juicio por aquellos que creen en Él. Jesús es el Creador y eterno Hijo de Dios, y es Dios quien vivió una vida sin pecado aquí en la tierra, y nos ama tanto que murió por nuestros pecados, tomando el castigo que merecíamos, fue sepultado y se levantó de la muerte, como lo dicen las Escrituras. Y si de verdad crees y confías de corazón en esto, recibe a Jesús como tu Salvador, declarándole como el Señor sobre tu vida. Entonces serás salvado del juicio y podrás pasar la eternidad con Dios en el cielo. Definitivamente, Dios ha sido, es y seguirá siendo muy fiel. Cuando tengo temor en mi llorar, en dolor, hay un Dios que por siempre es fiel. Si no tengo canción que entibie mi corazón, en su amor Él me muestra que es fiel. Su palabra es siempre verdad. Lo que creo imposible lo hace mi Dios. Mi Dios siempre, siempre es fiel. Al mirar atrás yo veo su amor, y aunque yo lo cuestione, aunque falle al creer, aún mi Dios siempre, siempre es fiel. Cuando mi corazón no le busco en oración, aún así mi Dios siempre es fiel. Los días que derroché buscando solo placer, aún entonces Dios siempre es fiel. Cada vez que vuelvo a Él, Él me abre sus brazos y veo otra vez mi Dios.
atrás yo veo